Migración en el contexto global. Hola, hoy día hablaremos de las migraciones en el contexto global. Vamos a comenzar contextualizando las migraciones a nivel mundial. Lo primero que hay que entender es que las migraciones es un fenómeno social histórico. Durante toda nuestra humanidad la gente ha migrado y se ha movilizado para buscar nuevas alternativas, para escapar de la pobreza, para escapar de las guerras, buscando alimento. La gente se moviliza cuando no tiene un contexto donde poder vivir. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día el contexto de globalización ha impactado las migraciones de manera radical. Hoy día las personas pueden trasladarse en menos tiempo, acortando las distancias, gracias a los medios de transporte, gracias a la tecnología que ha acortado las distancias y ha permitido que las personas puedan movilizarse con mayor facilidad. Esto ha hecho que en un mundo cada vez más complejo, más diverso, las migraciones tengan múltiples causas. Las personas migran hoy día por diferentes motivos. El mundo genera movilidad y desplazamientos de maneras muy diversas. Por ejemplo, si hacemos un doble clic, podemos ver que la motivación para migrar, la principal motivación para migrar es la pobreza. La pobreza encubierta en este motivo laboral de buscar un trabajo y movilizarse para buscar trabajo, lo que esconde eso es generalmente escapar de situaciones de pobreza insostenible. La gente migra para tener mejores oportunidades, para poder tener un mejor futuro. Entonces la pobreza es como una de las principales motivaciones que tienen las personas para migrar. Y a estas personas que escapan de la pobreza, en general, nosotros les llamamos migrantes económicos. Otro de los motivos para migrar es el cambio climático. El cambio climático en la forma de desplazamientos generalmente forzosos, producto de desastres naturales, por ejemplo, sobre todo afectados por las aguas, inundaciones que llevan a ciclones, huracanes, pero también sequías que afectan a la agricultura y los medios de subsistencia que tienen sobre todo las personas que viven en ambientes rurales. El cambio climático ha desplazado, desde 1970 hasta hoy día, se ha duplicado el riesgo de desplazamiento por este factor. Entonces es un tema que es muy actual y que va a seguir probablemente en aumento. Otro de los motivos para migrar son los estudios. La gente migra también para poder especializarse, buscar nuevas oportunidades de estudio y en eso, en general, las movilizaciones, los desplazamientos son de personas o de estudiantes con niveles educativos más altos, de alta cualificación, llamamos nosotros. En general se hace entre países que tienen algún tipo de convenios de movilidad para estudiantes, entre países desarrollados, entre países en desarrollo o bien entre países en desarrollo hacia países desarrollados. La violencia es otro de los motivos por que la gente migra. La violencia enmarcada en contextos políticos, pero también en contextos de narcotráfico, donde hay altos homicidios, donde la inseguridad permanente en los lugares donde viven las personas hace que la gente busque mayor seguridad migrando fuera de sus países. Otra de las motivaciones que vemos para migrar es la reunificación familiar. La reunificación familiar implica la llamada de familiares que quedaron en origen hacia el país de destino. Se hace la reunificación familiar en general cuando los padres, probablemente un padre o una madre, migran primero para conocer el contexto, se asientan y luego cuando ya tienen un lugar más bien establecido, tienen trabajo, tienen cierta seguridad, mandan a llamar a los familiares que quedan en origen. Generalmente son los hijos y también pueden ser los abuelos. Conflictos políticos también es otro motivo para migrar. Los conflictos políticos hacen que la gente se movilice para volver a tener esa
libertad que tenían en algún inicio, ¿no? Cuando los países se estabilizan, cuando pierden la democracia en regímenes autoritarios, las personas también buscan refugio o se desplazan buscando nuevas oportunidades en otro país. Entonces vemos cómo hay varias motivaciones para migrar. Entonces no podemos ver la migración solamente desde un foco, tenemos que ver la migración como este contexto complejo, diverso, donde se mezclan factores geopolíticos, factores climáticos, factores ambientales, económicos, sociales, y las personas tienen esa libertad, y lo han hecho siempre, para poder elegir el país donde ellos quieren residir y vivir tranquilamente. Vamos a hablar un poco de las cifras. Vemos en este gráfico cómo las migraciones han ido aumentando progresivamente desde 1970 hasta la última barra de 2017. Vemos que la cantidad en millones de migrantes internacionales ha ido en aumento. Vemos en 1970 84 millones de migrantes internacionales y lo comparamos con 2017 con 258 millones de migrantes. Parece que las migraciones hoy día han explotado, ¿cierto? Estamos inundados de personas que están migrando y migran. Pero ojo, aquí hay que entender que estos son cantidades de migrantes. Pero así como aumenta la cantidad de migrantes, también aumenta la población total del mundo. Entonces, si nosotros observamos este gráfico en términos de porcentajes, podemos también decir que entre el 84 y el 258 fluctúa entre un 2 y un 3% la población migrante internacional respecto a la población total. Es decir, la gente siempre va a preferir mantenerse en su país de origen y no migrar. La migración viene siempre como una situación alternativa a una realidad que es preferible quedarse en el lugar de origen. Luego, lo segundo, migrar dentro del mismo país, y si ya eso no es suficiente, la gente como tercera opción migra fuera del país. Seguimos. Otros datos. Si vemos 258 millones de migrantes internacionales, podemos ver que hay otras cifras que se desprenden de esta gran magnitud. Primero, que podemos ver que hay 150 millones de trabajadores migrantes. De estos, cerca de un 56% son hombres y un 44% son mujeres. Sin embargo, la distribución en el globo es muy diversa. Hay países donde la migración es más femenina y otras donde tienen índice de masculinidad mayor. También podemos ver que de todas estas 258 millones de migrantes internacionales, 36 millones son niños. 25 millones son refugiados. 4,5 millones son estudiantes internacionales. Y 124 millones son mujeres. Vamos a ver este gráfico, cómo se distribuyen los migrantes internacionales de acuerdo a su país de origen o su región de origen y hacia la región que migran. Este gráfico debe leerse de la siguiente manera. Veamos Norteamérica. En Norteamérica viven 58 millones de migrantes. Y en el mundo, solo 5 millones de migrantes provienen de Norteamérica. Veamos Latinoamérica. En Latinoamérica viven 10 millones de migrantes y en el mundo hay 39 millones de migrantes latinoamericanos. En África viven 25 millones de migrantes y 38 millones de migrantes africanos viven en el mundo. En Europa hay 78 millones de migrantes y 64 millones de europeos son migrantes. En Asia, 80 millones de migrantes viven ahí
y 110 millones de migrantes asiáticos hay por el mundo. Y finalmente Oceanía, hay 8 millones de migrantes viviendo en Oceanía y hay 2 millones de migrantes por el mundo provenientes de la región de Oceanía, del continente oceánico. Vamos a ver, ¿de dónde sacamos nosotros todos estos datos que estamos diciendo? Bueno, hay 3 recursos y fuentes de datos, o tipos de recursos y fuentes de datos desde donde nosotros podemos ver cómo ha ido evolucionando y siguiendo la migración. El primero y el más confiable son los datos estadísticos. Siempre y cuando busquemos datos sobre la migración, cuánto ha aumentado la migración, cómo ha cambiado, cuál es la distribución de la población, cuáles son las características de los migrantes, lo primero que tenemos que hacer es ir a esos datos estadísticos oficiales. ¿Cuáles son? El censo, las encuestas de hogares. ¿Por qué son tan importantes esos datos oficiales? Porque nos dan un stock migratorio que es comparable en el tiempo y también comparable entre países y con el mismo país a través del tiempo. Entonces, el primero es el más importante y el cual debería regir nuestras cifras migratorias. Luego hay otro tipo de recursos y fuentes de datos que muchas veces complementan estos datos estadísticos, generalmente para desarrollar estimaciones de la población y de las características de los migrantes de acuerdo al flujo constante de estos movimientos. Hay que pensar que la migración, si bien la podemos conocer en un stock, lo más importante es saber cómo va cambiando y no lo sabemos. Entonces, los registros administrativos, que son las entradas y salidas de los migrantes, pero también hay registros administrativos de las visas. Eso nos puede ayudar para simplemente tener un acceso complementario. También hay datos emergentes como Big Data o encuestas específicas que nos permiten ver y analizar estos movimientos de manera más específica. Por ejemplo, hay datos emergentes que nos ayudan a abordar temáticas que son difíciles de medir por estos datos que son más oficiales. Por ejemplo, la migración irregular, porque obviamente es más difícil de captar a personas que no quieren ser vistas ni quieren ser medidas por estos sistemas oficiales. El tráfico de migrantes, también la trata de personas, son fenómenos difíciles de capturar, difíciles de caracterizar, porque la gente tiene temor también a contar su historia por miedo a ser perseguido. La integración de los migrantes también es un temazo que es importante de indagar y que es difícil de medir porque no todos tenemos la misma percepción, ni los mismos factores, ni modelos teóricos para medir la integración comparativamente entre los países, ni siquiera dentro de un mismo país. La migración de retorno también es un tema muy difícil de medir por la dificultad de no traslapar las migraciones de retorno con las migraciones circulares. Migrantes desaparecidos también es un temazo, sobre todo por el tema de la caravana de migrantes que se hizo muy actual en este último tiempo, porque hay migrantes que en todo ese traslado se hacen muy inseguros y mueren en el camino, lo que también es muy difícil de estimar y también de documentar. Vamos a ir a hablar un poquito de los beneficios de la migración. ¿Qué tenemos que saber? ¿De qué nos beneficia la migración? Primero, que ha sacado a millones de personas de la pobreza. Si vemos en datos, las personas que migran de un país pobre hacia un país desarrollado ya tiene un aumento de 15 veces, o la posibilidad de aumentar en 15 veces los ingresos que percibía en origen. También tiene la posibilidad de duplicar las tasas de matrícula escolar. Y también hay una reducción de 16 veces la mortalidad infantil. Hay una ganancia específicamente de las personas que migran, ganancias económicas, educativas y en salud. También hay un beneficio, sobre todo para las familias migrantes y para los migrantes, a través del envío de remesas. Las remesas a 2017 se calcularon en 613 billones de dólares. Esto es muchísimo dinero. El 76% de las remesas mundiales, ojo ahí, fluyen de las economías a las economías en desarrollo. Esto quiere decir que este gran monto de remesas lo que hace también es que triplica la asistencia oficial para el desarrollo.
en 2017. O sea, es una gran cantidad de ayuda a estos países, sobre todo países pobres. Si podemos ver el destino del dinero por país, vemos que India se lleva la mayor cantidad de remesas del mundo, luego China, Filipinas, y aquí vemos México en nuestra área, digamos, geográfica que nos interesa mucho. México recibe una gran cantidad de remesas que les ayuda al desarrollo, y después luego Francia. Otro de los beneficios de la migración es que ha fomentado la productividad y la economía también de los países. No solamente se benefician los mismos migrantes y sus países de origen, sino que también los países de destino. ¿Cómo es esto? A través de la participación de la fuerza laboral de los migrantes. Los migrantes vienen a emplearse, son jóvenes y en general participan de la fuerza laboral en mayor proporción que los nativos. Ocupan puestos de trabajo que nativos no quieren. En general vienen a ocupar un vacío en las ramas de actividad y en las ramas de ocupación. Aumentan también la innovación. Los migrantes con una nueva forma de mirar las cosas, con una nueva cultura, con una nueva cosmovisión, ayudan a integrarse en equipos diversos culturalmente en los que se puede aprovechar eso en la capacidad de innovación en las empresas. Creación de nuevos empleos también, que pueden tener que ver con la misma economía, digamos, de la migración, por ejemplo, con trabajar como intérpretes en estudios en centros de llamado. Entonces, se pueden crear nuevos empleos a partir de la migración, pero también se pueden traer empleos que en origen eran muy buenos y que en destino no existen. Y también otra cosa muy importante es que están dispuestos a asumir riesgos. Esto también con los riesgos que implica, ¿no?, tener esto como un beneficio. Ellos están dispuestos a trabajar más, trabajar por más horas, trabajar en condiciones quizás más precarias. ¿Y qué es lo que hace eso? Aumentar la productividad también dentro de los mismos países. Aportan al bono demográfico. ¿Por qué? Porque son jóvenes. El bono demográfico tiene una relación entre las personas y las poblaciones activas e inactivas. ¿Qué significa que aportan al bono demográfico? Que hacen disminuir la proporción de población inactiva en los países. Entonces, el bono demográfico que estaba en origen, ellos lo exportan hacia los países de destino. También otro de los beneficios son las ganancias de la diversidad cultural. Esto sí, somos capaces, ¿no?, los países receptores de gestionar la diversidad de manera adecuada para que toda la diversidad cultural pueda hacer un aporte a los países a través de la gastronomía, a través de la cultura, de las festividades, de las costumbres, también de las cosmovisiones y de las nuevas formas de pensar. ¿Cuáles son los desafíos de la migración? En términos del migrante, la integración. Uno de los grandes desafíos es encontrar trabajo, encontrar vivienda, tener acceso a la salud. La integración es un tema muy complejo, que es un desafío constante para los migrantes. Convalidar sus títulos. Para ellos es muy importante poder garantizar que lo que estudiaron en origen o su profesión de origen pueda significar y pueda ser válida en el país de destino. Convalidar los títulos es uno de los desafíos más importantes para que las personas se puedan emplear en trabajos acorde a su cualificación. La discriminación y la inseguridad también es un desafío importante, poder luchar contra eso en los servicios y también en el día a día, en las relaciones, en la participación. La falta de redes también es un desafío para los migrantes para cuidar, por ejemplo, a sus hijos, pero también para buscar trabajo, para poder tener gente que dé fe de cómo son ellos en el trabajo, de cuán bien trabajan. La falta de redes también es una lucha constante. Otro desafío, enviar remesas. Esto es muy importante. La mayoría de los migrantes migra, digamos, se desplaza para poder enviar remesas a sus países de origen. Entonces es clave enviar remesas, aunque no se tenga cómo, ¿no? La gente hace arreglos impresionantes para poder seguir mandando remesas a sus países de origen. Y también conocer la cultura de acogida. Piensen que llegan a un país que no conocen, que tiene otros códigos, y toda esa adaptación, incluso con el lenguaje, es un desafío constante. Vamos a ver los desafíos para la sociedad receptora. Bueno, facilitar la integración, facilitar que las personas puedan integrarse de la mejor manera en el país de recepción. La convalidación de títulos también, agilizar los trámites, no pedir tantas cosas,
poder tener convenios también entre países, facilitar que la gente pueda emplearse de acuerdo a su cualificación, para no tener subempleo por competencias. También la protección y seguridad, evitar, digamos, la violencia racial, la discriminación también que sufren los migrantes en todos los niveles. También dotar de información a los migrantes sobre sus derechos y sobre sus deberes en el país de acogida, y también los canales, digamos, de acceso a estos servicios. Y también otro de los desafíos es tener políticas y leyes coherentes, que sean acorde a todos los acuerdos firmados internacionalmente y que puedan ser aplicados, ¿no? Que tengan una aplicabilidad, que haya seguimiento. Y por último, los desafíos para la sociedad de origen. Bueno, hacer un buen uso de remesas. Esto es muy amplio, ¿no? Porque las remesas al final tienen un uso familiar, pero sí, ¿por qué no?, los países de origen, generar programas donde se pueda dar buen uso a las remesas y para que las personas la puedan aprovechar para el desarrollo de sus países y de las familias. Generar también condiciones para el retorno, para un retorno que sea saludable y sustentable. La gente retorna de manera voluntaria, pero también puede ser retornada de manera forzada. ¿Cómo las personas se integran en ese proceso? Bueno, es un desafío de las sociedades de origen. Facilitar también la comunicación entre quienes migran y quienes quedan, y también facilitar el envío de remesas, reducir los costes y facilitar este flujo, digamos, de dinero. Y por último, la colaboración con países tradicionales de migración, que hayan convenios y de facilitación para que puedan, de alguna manera, facilitar los canales de comunicación, facilitar los flujos en el fondo de comunicación, y también, sobre todo, conectando con lo de antes, la convalidación de títulos, que es fundamental para que las personas migrantes puedan hacer un aporte en el país en el que llegan.